26º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, el versículo 45 y versículos del 47 y 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy día, domingo, día en el que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y al pecado con su resurrección, día del Señor, por lo tanto, día en el que de manera especial le dedicamos a Dios todo, empezando por la Santa Misa y luego el día con cada una de sus horas, especialmente para rendir esa adoración a Dios, viviendo una vida más dedicada a la familia, a la misma quizá meditación de la palabra de Dios. En todo caso, domingo, día del Señor. El Evangelio de hoy día nos presenta a nuestro Señor en esa característica suya, siempre enseñando, y muchas veces enseñando o aprovechando para sacar enseñanzas con motivo de algunas circunstancias, de algunas palabras de los apóstoles o de la gente que lo rodeaba. En este caso nos encontramos con los apóstoles y principalmente el apóstol más joven, Juan, que le va a decir al Señor: hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Manifestando, por lo tanto, Juan, con esta actitud, una cierta envidia, un cierto celo por lo que ellos hacían, especialmente llamados por nuestro Señor Jesucristo, y de repente se encuentran con una persona que expulsaba demonios en el nombre de Jesús, pero no era del grupo de los 12. Jesús saca de esta ocasión motivo para una enseñanza. Con respecto a esto, comentaba en una ocasión el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Decía entonces el Papa: el Evangelio de este domingo presenta uno de esos episodios de la vida de Cristo que contienen un significado profundo. Se trata del hecho de que alguien que no era de los seguidores de Jesús había expulsado demonios en su nombre. El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedirlo, pero Jesús no lo permite. Es más, aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas, incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de Dios
de diversos modos, ofreciendo también un simple vaso de agua a un misionero. Y continuaba el Papa Benedicto XVI haciendo alusión a un texto de San Agustín. San Agustín escribe al respecto: como en la católica, es decir, en la Iglesia, se puede encontrar aquello que no es católico, así, fuera de la católica, puede haber algo de católico. Estas son palabras de San Agustín que recuerda el Papa Benedicto XVI. Y continúa el Papa: por ello, los miembros de la Iglesia no deben experimentar celos, sino alegrarse si alguien externo a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Incluso en el seno de la Iglesia misma puede suceder a veces que cueste esfuerzo valorar y apreciar con espíritu de profunda comunión las cosas buenas realizadas por las diversas realidades eclesiales. En cambio, todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos recíprocamente, alabando al Señor por la fantasía infinita con la que obra en la Iglesia y en el mundo. El Papa Benedicto XVI comentando estas primeras palabras del Evangelio de hoy día, de este domingo. Y después nos sigue contando San Marcos que el Señor va a seguir dando enseñanzas y habla respecto al escándalo. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Esto nos da oportunidad para recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, la enseñanza oficial de la Iglesia acerca del escándalo. Y el Catecismo va a decir: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Y sigue diciendo el Catecismo: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Y sigue diciendo el Catecismo: el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Y termina diciendo el Catecismo con respecto al escándalo: el que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal,
se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, dice nuestro Señor, pero ay de aquel por qué vienen. Hasta aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del escándalo, con motivo de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor inmediatamente después va a dar unas advertencias, unas indicaciones, unos principios para apartarnos del mal, para apartarnos del pecado, con unas palabras muy duras, muy fuertes, pero que no se pueden tomar literalmente. Y dice nuestro Señor: si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Jesucristo está diciendo que hay que apartarnos del mal que nos llevan hacia la perdición eterna. Pero, como lo acaban de escuchar, de una manera insistente, nuestro Señor habla de esa realidad que es el infierno. El infierno. Y por eso vamos a referirnos al infierno, acudiendo también a lo que nos dice el Catecismo acerca de esta realidad que nuestro Señor en muchas ocasiones a lo largo de su ministerio público va a referirse una y otra vez la realidad del demonio, la realidad del infierno. Incluso a San Pedro se lo dijo cuando le encargó, cuando le prometió hacerle el fundamento de la iglesia: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Jesucristo haciendo referencia a esa realidad que es el infierno, y representada por el demonio, y esa realidad, el infierno, por lo tanto el demonio a la cabeza, pues en ese afán de derrotar a la iglesia. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está contenida las verdades de nuestra fe en forma de catecismo precisamente? Preguntas o respuestas o frases puntos muy concretos, y donde está pues de manera sistemática nuestra doctrina que Jesucristo nos ha dejado, que Jesucristo nos ha revelado. Dice el Catecismo: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y volvemos a repetir, lo que decimos, lo que queremos entender, lo que es el infierno es esa autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Sigue diciendo el Catecismo: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad
y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y termina diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Hoy día, pues, la Iglesia, la liturgia de la palabra, nos invita a través de este texto que nos ha correspondido al aprovechamiento del tiempo, a la responsabilidad con que debemos vivir esta vida terrenal, porque es el único tiempo que tenemos para ganarnos la vida eterna. Nos invita a evitar el escándalo y a separarnos del mal, del pecado. Nos invita también, como así nos invita a fomentar el deseo del cielo, de la vida eterna, nos invita también a rechazar la posibilidad del infierno, porque también es una posibilidad. Pero cuando ahora en este Evangelio Jesucristo de manera insistente nos habla del infierno y de sus características, eternidad, sufrimiento, pues es también una invitación a fomentar ese rechazo al pecado y ese rechazo a la condenación eterna. Y por eso nos acogemos a la intercesión poderosa de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.